Ya, buenas noches, profesor Roger. Ya en esta oportunidad voy a exponer la resolución de problemas correspondiente a la T2 en un caso aplicativo, analizando la estabilidad geotécnica, ¿no? Para un centro minero superficial, ya con respecto a un estudio hacia los taludes, ¿no? El caso que se nos presenta en esta oportunidad, ¿ya? Vamos a dar lectura. Se tiene un talud en un centro minero cuya superficie de falla se modela por el plano 0.408 en X más 0.408 Y más Z menos 10 igual a cero. Un bloque de roca o cuña de falla con un peso total de 0,0 menos 50 toneladas, donde el eje Z es vertical, se encuentra sobre dicho plano. Se solicita calcular la fuerza normal del plano, ¿ya? Eh, la fuerza normal que el plano ejerce sobre el bloque para verificar la estabilidad. Adicional a ello tenemos otros datos, ¿no? Como el peso unitario del talud, que es 2,5 toneladas por metro cúbico, experimenta una rotura plana. Adicional a ello, presenta una grieta de tracción de 15 metros de profundidad, situada a 8,66 metros de la cresta. No actúan fuerzas sísmicas, pero el nivel freático ha llenado la grieta de tracción hasta alcanzar el 25% de su altura. Entonces, utilizando Rockplane. Rockplane es un software de análisis de estabilidad de taludes, determinar el factor de seguridad de este talud y realiza un análisis de sensibilidad sobre la cohesión, el ángulo de fricción, el ángulo del plano de rotura y el porcentaje de llenado de la grieta de tracción. Ya, adicional a ello nos dan el peso unitario del agua, que es 0,981 toneladas por metro cúbico, y vemos el gráfico del talud. En el lado derecho, ¿no? Tenemos un talud con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, y el plano de falla que se ha originado tiene un ángulo de 30 grados. Vemos también parámetros de cohesión, el ángulo de fricción, el ángulo de falla, ¿ya? Y el porcentaje en este caso de la grieta que ha sido llenado con el nivel freático, que es el 25%, ¿ya? Para ello, a noción de un cronograma, ¿no? ¿Qué actividades se va a tener que realizar? Un estudio geotécnico en campo, obviamente con personal calificado, equipos, insumos de laboratorio para los análisis, modelamientos matemáticos avanzados con ayuda de software especializados, ¿no? En esta oportunidad estamos utilizando el Rockplane, la adquisición de materiales de equipos, la ejecución de la obra y el monitoreo y pruebas de carga. Para lo cual, bueno, vamos a describir este proyecto, ¿no? Es un centro minero superficial en Cajamarca. La orientación geográfica que viene a ser o viene a ser descrita por la ecuación del plano de falla, ¿no? El peso tolerable, que viene a ser la carga que va a soportar este talud, y el peso de la cuña que se ha generado es de 50 toneladas. Los materiales que vamos a utilizar para la estabilización del talud: acero concreto de alta resistencia, acero corrugado, tirantes de anclaje de acero templado. Equipos y maquinaria que vamos a necesitar son perforadoras de anclaje, retroexcavadoras, grúas telescópicas, y un precio estimado de $150.000. A continuación tenemos los cálculos que se han realizado, ¿no? Hemos encontrado el módulo de, en este caso, eh, la fuerza normal. Ya adicional a ello también tenemos un vector K, el cual nos va a permitir para encontrar el ángulo,
que forma este plano con la horizontal y reemplazando los datos, vemos que nos da un resultado de 30 grados, justamente como se vio en el gráfico anterior, ¿no? El plano de falla y la horizontal forman un ángulo de 30 grados. La fuerza normal tiene la siguiente magnitud, ¿ya? Realizando los cálculos, obtenemos una prox de 43,35 toneladas. La fuerza tangencial es la componente que causa el deslizamiento utilizando la descomposición vectorial, donde vamos a encontrar que la fuerza tangencial, ya obtenemos un resultado de 24,92 toneladas. Ahora, el coeficiente de fricción del suelo me da un valor de 0,6. Entonces, la fuerza de resistencia al deslizamiento viene dado por la siguiente fórmula, ¿no? Es el coeficiente por el módulo de la fuerza normal. Reemplazando los valores, me sale un valor de 26,01 toneladas. Ahora, para determinar nosotros el factor de seguridad, ¿ya? Y para que un talud sea estable, debe de cumplir que el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1,5. Entonces tenemos la siguiente fórmula: la fuerza de resistencia al deslizamiento más la resistencia de anclaje entre la fuerza tangencial, ya debo de obtener un resultado mayor a 1,5 para que el talud sea estable. Realizando el reemplazo de los datos, ya vamos a obtener que la resistencia de anclaje es mayor a 11,37 toneladas. ¿Qué me quiere decir? Lo siguiente. A ver, como la fuerza tangencial que causa el deslizamiento es mayor a la fuerza de fricción calculada, el talud es inestable. Se debe aplicar la solución de muros de contención con anclajes para aumentar la componente normal y por ende la fricción del terreno. Con un ángulo de falla de 30 grados, la fuerza de fricción natural, que es de 26,01 toneladas, ya es ligeramente superior a la fuerza tangencial, que es 24,92 toneladas, lo que significa que el talud presenta una estabilidad natural marginal mayor a 1. Sin embargo, para cumplir el estándar de seguridad en la estabilidad de taludes, el factor de seguridad debe ser mayor a 1,5. Esto es un estándar que se aplica en la minería de tajo abierto. Entonces, para ello, se debe instalar un sistema de anclaje que aporte al menos o que soporte esas 11,37 toneladas adicionales de resistencia, como hemos realizado el cálculo anteriormente, ¿ya? Entonces, bien, ya hemos visto que nuestro talud es inestable, ¿ya? Ahora vamos a proceder con, digamos, con la ilustración en el software, ¿ya? De este gráfico, obviamente introduciendo los parámetros que el problema nos está indicando para obtener cuánto es su factor de seguridad, ¿no? Con estos datos. Bien, aquí tenemos el programa, lo cual me muestra en una vista en planta, vista lateral y una perspectiva en 3D, ¿ya? Ahí vemos nuestro, nuestro talud, ¿ya? Y lo que se ha generado, eh, el bloque de color marrón viene a ser la cuña que se ha generado mediante el plano de falla, ¿no? Entonces, nosotros deseamos estabilizar ese talud.
para evitar la caída de ese material o de esa cuña. Bien, hemos ingresado los datos, ¿ya? El ángulo del talud viene a ser de 60 grados. Ya tenemos la altura del talud que ya lo vimos que viene a ser de 30. Nuestra densidad de 2,5. Ahora, el ángulo del plano de falla viene a ser 30. Y ahora también tenemos una tensión, ¿ya? Que es o que actúa en la grieta que se ha generado de la cresta a una distancia de 8,66 metros, ¿ya? Vamos a utilizar el criterio de Mori-Coulomb. Nuestro ángulo de fricción viene a ser en este caso de 30 grados por dato del problema, y nuestra cohesión viene a ser de 2 toneladas por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ingresar los datos del nivel freático en esta parte de aquí, ¿ya? Ingresamos el peso unitario en este caso del agua, que es 0,981 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Y el porcentaje que ha sido llenado a esta grieta por el nivel freático viene a ser del 25%. Aplicando los datos, ¿no? Tenemos acá un factor de seguridad de 1,04 o 1,048, ¿ya? Lo cual eh, hemos visto y por fórmula y por normativas de seguridad, nuestro factor de seguridad en todo talud debe ser mayor o igual a 1,5. Entonces, en esta oportunidad vamos a necesitar reforzar ese talud con pernos de anclaje concreto para evitar la caída. Adicionalmente, nos está, nos están solicitando, ¿no? Realizar un análisis de sensibilidad sobre la cohesión, el ángulo de fricción, el ángulo del plano de rotura y el porcentaje de llenado de la grieta, ¿ya? Lo cual hemos ingresado los datos, ¿ya? El análisis de sensibilidad, ¿ya? Hemos ingresado los datos eh, de este cuadrito básicamente, y nos ha generado este gráfico, el siguiente gráfico. Ahí tenemos varias rectas, ¿ya? Lo cual vamos a mencionar ahora en estos momentos su interpretación. Ya vemos la recta de color rojo, ¿ya? Vemos que tiene una pendiente positiva, viene a ser el ángulo de fricción, ¿no? Con respecto al porcentaje, en este caso, de cambio, ya según el factor de seguridad. ¿Qué quiere decir que nuestra pendiente aquí sea positiva? Que a mayor ángulo de fricción, ya mayor es la estabilidad del talud. A mayor porcentaje, ya, del ángulo de fricción, vemos que nuestro factor de seguridad se va a incrementar, ¿no es cierto? Ahora vamos con la línea azul, que también tiene una pendiente positiva. La línea azul representa la cohesión. También tiene una pendiente positiva, ¿no? Y esto indica que a mayor cohesión del suelo, el talud se vuelve más estable. ¿Por qué más estable? Porque el factor de seguridad también sigue en aumento. Ahora vamos con las rectas que tienen pendiente negativa. La recta de color verde indica el ángulo del plano de la falla. Esto, ¿Esto qué indica? Que a medida que aumenta la inclinación del plano de falla, ya el factor de seguridad disminuye,
lo que esto obviamente nos confirma, ¿no? Por qué los taludes más empinados son más inestables. Y la línea y la recta de color magenta, ya, que también tiene una pendiente negativa, viene a ser el porcentaje de llenado de la grieta de tracción, ya. Esta indica la presencia de agua en la grieta, ¿no? Como hemos visto, que solamente ha llenado un 25%, ya. Vemos que su factor de seguridad está en 1,04, ¿no? Entonces, pero si nosotros vamos, digamos, ese porcentaje ya no sea 25 sino 50 70 80, ¿no? Esa grieta es cubierta en un mayor porcentaje con el nivel freático, vemos que el factor de seguridad disminuye. Entonces, lo cual es más propenso a una caída, ¿ya? Eso es lo que hemos ilustrado con esta gráfica, ¿ya? Y obviamente aquí es un resumen de los resultados, ¿ya? Que se han obtenido mediante los cálculos. Llegamos a la conclusión de que el estado de nuestro talud, el estado inicial, es y comprobado con el software, ¿no? El factor de seguridad es menor a 1,5. Entonces, tenemos un talud inestable. Ya como conclusiones, se logró modelar con éxito la superficie de falla del talud ya en un espacio tridimensional, según la ecuación. Este modelo permitió determinar matemáticamente la inclinación eh, y se ha comprobado ya los 30 grados con respecto a la horizontal. Ya, la evaluación cuantitativa mediante el cálculo de los vectores de la fuerza normal y tangencial demostró que la fuerza motora tangencial excede la capacidad de resistencia al corte, ¿no? Y se obtuvo un factor de seguridad menor a 1,50 y ha sido comprobado también con el software. Esto corrobora que el análisis matemático es una herramienta precisa para identificar el punto crítico de falla en centros mineros superficiales. Eh, Además, se concluye que el diseño de muros de contención con anclajes activos es una solución técnica viable, ya que permite aumentar la fuerza normal y por ende la fricción para neutralizar la componente tangencial que genera el deslizamiento, garantizando así la estabilidad estructural requerida para la operación minera. Eso sería la explicación al trabajo aplicativo que he podido investigar, ¿no? Y hacer uso de estas herramientas que son muy potentes para brindar las soluciones, ¿no? Previo a ello, un análisis profundo, ¿no? Para identificar la mejor solución y evitar eh, eventos de gran potencial, ¿no? Lo cual en el sector minero eh, es de suma importancia evitar este tipo de eventos, ¿no? Eh, con estas herramientas podemos analizar de manera preventiva ante cualquier falla que tengamos en la geología de un yacimiento minero a tajo abierto. Ya, en el Perú se ha visto, bueno, como ejemplo, ¿no? Se ha visto deslizamientos de taludes en tajos abiertos. Recuerdo que en Cerro de Pasco, en el año 2019-20, ya ocurrió un deslizamiento, lo cual eh, trajo pues problemas muy graves, ¿no? Y afectando la vida de los trabajadores. Ya hubo, se consideró como un accidente fatal, ya la mina
Está ubicada en Cerro de Pasco, es la unidad mineral Brocal. Entonces, ahora existen pues muchos métodos mucho más rápidos de identificar este tipo de fallas, ¿no? Ahora la estabilidad de taludes es monitoreada eh, segundo a segundo mediante radares, ¿no? Radares geotécnicos, y es un área muy importante para los trabajos en una mina a tajo abierto, ya que a medida que el material se va minando, ¿no? Se va profundizando en el tajo, y generalmente los tajos adquieren la forma de un embudo o de un cono invertido. Entonces la estabilidad de los taludes es muy crítico, ¿no? Es un punto muy crítico en la seguridad a tener en cuenta. Bien, profesor, eso ha sido mi exposición el día de hoy. Ya, gracias por permitirme, por darme la oportunidad de explicar este ejemplo aplicativo. Hasta luego.